Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale de corazón. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Tú te vas y que yo también, ay que tú te vas y que yo también, ay que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me falta las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me falta los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale de corazón. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Ay que tú te vas y que yo también, ay que tú te vas y que yo también, ay que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Amado y todopoderoso Dios, te damos gracias, Señor, por todo cuanto tú haces en nuestras vidas. Queremos en esta tarde, Señor, pedirte que seas tú con nosotros, que seas tú guiándonos en todo cuanto debemos de hacer, Señor, y que por supuesto esta palabra cale en nuestros corazones, en nuestra mente, para que jamás nos olvidemos de ella, Señor, y podamos siempre, Señor, tenerla presente en nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú nos das, gracias por todo lo que nos entregas, Señor. Encomendamos este tiempo a ti, para que seas tú, Señor, guiándonos en todo cuanto debemos de hacer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar un tema que tiene por título Jesús anuncia su partida. Para eso les voy a invitar que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos
del 1 al 28. Mateo 16, versículos del 1 al 28. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor, la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Podemos ver que por segunda vez los fariseos y los saduceos piden señal del cielo a Jesús. Ellos necesitaban ver una señal, quizás algo maravilloso, para poder creer que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso pedían una señal. Querían que Jesús les mostrara que realmente Él era el Hijo de Dios. Es ahí cuando Jesús les dice que son unos hipócritas, ya que ellos son capaces de interpretar las señales del cielo para saber cómo estará el día, para saber cómo estará también el día siguiente. Sin embargo, las señales y las profecías que ustedes conocen no quieren ver que se están cumpliendo. Por eso Jesús no les da ninguna señal, ya que Él conocía sus corazones. Jesús conocía los corazones de ellos. Él sabía que ellos no querían creer. Ellos siempre buscaban pretextos para no hacerlo. Por eso Jesús les dice que la única señal que les dará será la del profeta Jonás. Todos en alguna ocasión hemos escuchado de Jonás, ¿verdad? Y principalmente, que es lo que no se nos queda, es que Jonás estuvo 3 días adentro de un pez. Y cuando logró salir, cuando oró y salió del pez, ¿qué hizo? Se fue a cumplir con la voluntad de Dios. Se fue a predicar a Nínive. Y aquí podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40, la señal que el Señor Jesús les dice aquí, que les va a dar. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. ¿Para qué estaría 3 días y 3 noches? Para luego resucitar, ¿verdad? Esa sería la señal más grande y más clara que Jesús era el Hijo de Dios. Hermanos queridos, esto debe servirnos a nosotros como enseñanza. Que los milagros y las señales tienen un objetivo. Y ese objetivo es ayudar a las personas que aún no conocen a Jesús a creer en el Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios sana enfermos. Porque Dios hace milagros, tal cual lo hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Leamos los versículos del 5 al 12 del libro de Mateo 16. Del 5 al 12 dice: la levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos.
Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura, de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Acá podemos ver que el Señor Jesús hablaba a sus discípulos, advirtiéndoles del cuidado que deben tener con la levadura de los fariseos y de los saduceos. El tema no tenía que ver con el pan físico, no tenía que ver con el pan material, sino más bien con la falsa doctrina. A eso se refería el Señor Jesucristo cuando hablaba de la levadura. Tenían que guardarse de la doctrina, de las enseñanzas de los fariseos. Ellos pensaban que Jesús les estaba llamando la atención por no traer provisiones. Y es ahí cuando Jesús les recuerda que con 5 panes habían alimentado a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y también que con 7 panes habían alimentado otra multitud, sobrando 12 cestas llenas. ¿Ya se les olvidó del poder de Dios? ¿Ya se les olvidó que Dios está al cuidado de sus hijos? Les dice Jesús. ¿Por qué tienen tan poca fe? Les pregunta. Y es ahí cuando los discípulos entienden que Jesús les hablaba del cuidado que debían tener con las enseñanzas de los fariseos y también de los saduceos. Jesús comparó la doctrina de los fariseos con la levadura. ¿Por qué? Porque tan solo con un poquito de levadura se puede leudar una gran cantidad de masa. Quizá usted se pregunte, ¿cuál es la doctrina de los fariseos? Y la doctrina de los fariseos es la doctrina de la hipocresía, la doctrina de la religiosidad, la doctrina de darle más importancia a la apariencia de lo que se ve que a lo que hay en el interior, a lo que hay en el corazón. Mis amados hermanos, seamos cuidadosos de este tipo de doctrina. No quitemos la vista de la cruz, no quitemos la vista de Jesús. Evaluemos nuestros corazones. No nos convirtamos en religiosos. Mantengamos nuestra mente y nuestro corazón lejos de la hipocresía y de la religiosidad. Preocupémonos de eso, hermanos amados. Preocupémonos de ese tipo de levadura. Versículos del 13 al 20. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo:
tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Muchos, al ver que Jesús hacía milagros, que enseñaba, que sanaba ciegos y a cojos, que liberaba a quienes tenían espíritus inmundos, se preguntaban, ¿quién es este hombre que hace milagros? Algunos creían que era Juan el Bautista, resucitado y con poderes. Otros, el profeta Elías, y otros, Jeremías. Nadie creía que él era el Cristo que esperaban. Y si alguno lo hacía de manera callada. Entonces, es ahí cuando Jesús los confronta. Cuando Jesús confronta a sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro, pero miren, pongan atención, respondió Pedro, pero inspirado por una revelación del Espíritu de Dios. Le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa revelación de Pedro no se la reveló carne ni sangre. Ningún maestro le enseñó. Tampoco se lo enseñaron sus padres, sino que fue revelado por el Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque hasta ese momento todavía se llamaba Simón. Y cuando Pedro entendió quién era Jesús, también recibió una recompensa, ya que Jesús cambió su nombre de Simón, que significa indeble, inestable, a Pedro, que quiere decir firme. Esa revelación que recibió Pedro transformó la vida de Pedro. No solo por el cambio de nombre, sino porque el Señor le mostró cuál era su propósito, cuál era su llamado. Le mostró que sería un ungido de Dios, sería un edificador de la iglesia de Dios, la cual estaría fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermanos amados, que esto nunca se preste para dudas ni para confusiones. La roca que aquí se habla es Cristo Jesús, porque Cristo edificó su iglesia sobre la roca, esa roca eterna. Y esa roca eterna es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto, hermanos amados, a nosotros también nos da una gran enseñanza. Y es que cuando nosotros conocemos y entendemos quién es Cristo Jesús, también sabremos y conoceremos cuál es nuestro propósito. Cada uno de nosotros también somos una piedra que Jesús usa para edificar su iglesia. Cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo, pasamos a ser una piedra que nuestro Señor Jesucristo usa
para edificar a su iglesia. Y esas promesas que Jesús hizo a Pedro también son para ti, ya que si ya aceptaste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, en la medida que más conozcamos a Jesús, entenderemos quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra función en el cuerpo. Iremos entendiendo, ¿ya? Entre más conozcamos a Cristo, cuál es nuestra función y qué es lo que el Señor tiene preparado para que nosotros hagamos, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para su gloria. ¿Cuál es nuestra función en la iglesia? Versículos del 21 al 24. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos queridos, Jesús en ese momento ya sabía todo lo que tenía que pasar. Él sabía todo lo que iba a suceder para cumplir con la voluntad de Dios. Él sabía que tenía que cumplir con la cruz, con el maltrato, con el sufrimiento, con la humillación. Incluso él sabía de su propia muerte. Recordemos, amados hermanos, que cuando Jesús vino a la tierra, nunca dejó de ser Dios, pero también fue 100% hombre. Por lo tanto, él sufrió todo acá como hombre, como lo haría cualquier ser humano. Él sabía cuánto le costaría cumplir con la voluntad de Dios. Él sabía que tenía que cumplir con todo esto para la resurrección y así después poder salvar muchas almas. Al Señor no le gusta que nosotros, sus hijos, suframos, pero Él en ocasiones es muy necesario que lo hagamos. ¿Para qué? Para poder bendecir a otros. Como hijos obedientes, es necesario que aceptemos el sufrimiento, que aceptemos la cruz, que nos neguemos a nosotros mismos como parte de su plan. Este sufrimiento no es físico, no son enfermedades, no son humillaciones, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a sufrir así. Este sufrimiento es tan simple como cuando debemos decir que no a lo que queremos hacer, pero nos aleja del propósito de la voluntad de Dios. Hermanos amados, ¿cuántas veces hemos tenido que renunciar a algo que a lo mejor queremos hacer, pero nosotros sabemos que no está bien ante los ojos de Dios? Y por eso quizás hasta hemos sido a lo mejor objeto de burlas, ¿ya? Pero el Señor nos pide que a esas cosas nosotros renunciemos, que seamos valientes y seamos capaces de decir no, porque nosotros sabemos distinguir lo bueno
de lo malo. En este caso, lo que leíamos anteriormente, la voluntad de Dios era que Jesús pasara por la cruz, ya que Él quería, ¿qué quería? Salvar al mundo. Si Jesús no hubiese pasado por todas esas cosas, Jesús no hubiese muerto en la cruz, nosotros no hubiésemos podido reconciliarnos con Dios, porque ese era el objetivo. Para eso Cristo murió en la cruz, para que nosotros pudiéramos para que nosotros pudiéramos reconciliarnos y pudiéramos ser perdonados. Esto, hermanos amados, nos demuestra que cuando Dios hace algo o nos manda a hacer algo, por muy doloroso que nos parezca, siempre será para mejor. Siempre será para un bien mayor. Pero debemos de mantener, hermanos amados, siempre la mirada en lo espiritual. Siempre debemos de mantener la mirada en Cristo Jesús. Siempre debemos de mantener la mirada en la cruz. Ese es el precio de servir a Jesús. El precio de decir no a nuestro yo. El precio de decir no a nuestro yo. El precio de crucificar nuestra carne, nuestros deseos, nuestros anhelos para cumplir con la voluntad de Dios. Y esa es una gran lucha. Esa es una tremenda lucha que vivimos tú y yo día a día. Eso es lo que nos cuesta, renunciar a nuestro yo, renunciar muchas veces a nuestros planes, a nuestros proyectos, a nuestros anhelos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor Jesucristo, sabemos que esas cosas quizás nos alejen de la voluntad de Dios. Leamos para terminar ya los versículos 25 al 28. 25 al 28 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran que hay dos vidas. La vida terrenal que tenemos acá en la tierra, que es temporal y pasajera, es corta, ¿ya? Y también está la vida eterna, que es el lugar donde nuestra alma, donde nuestro espíritu pasará la eternidad. Y Jesús nos muestra que esta vida es la más importante, la vida eterna. ¿Y por qué? Porque es eterna. Y Jesús quiere que la pasemos con Él. ¿Por qué? Porque para eso Él sufrió. Para eso Él dio su vida en la cruz. Ese es el objetivo, nuevamente les recuerdo. Cristo murió en la cruz para que tú y yo, y quienes hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, puedan pasar una eternidad con Cristo Jesús. También Jesús nos advierte que si no es así, que si nosotros no entregamos nuestra vida a Cristo, que si nosotros no le reconocemos como Señor y Salvador, podemos perder esa oportunidad, ¿ya? Jesús nos advierte que cuando nos preocupamos de esta vida terrenal, ¿ya? Más que de la vida eterna, corremos el riesgo de perder esta gran bendición. Debemos de priorizar una de las dos, ya que las dos no podemos cuidarlas al 100%. Hermano, una aclaración, quizás me puedo haber enredado un poco. La vida eterna no se pierde, ¿ya? La salvación no se pierde. Cuando realmente se tuvo,
Por eso que aquí nos habla de que debemos de preocuparnos de la vida eterna. O sea, en lo que el Señor nos invita a que nosotros le conozcamos, le busquemos, le aceptemos como Señor y Salvador. Ya que si tú no lo haces, ya que si no has aceptado en tu corazón a Cristo como único y suficiente Salvador, tendrás una vida eterna, pero no con Cristo Jesús. Además, hermanos amados, todo cuanto hacemos hoy en nuestra vida cuenta para la eternidad. Lo que hacemos con nuestros dones, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros recursos, si los ocupamos para satisfacer nuestras necesidades en esta vida temporal o si la dedicamos a la obra del Señor. Cuenta, porque cuando nos enfrentemos al tribunal de Cristo, estas cosas, lo que nosotros hayamos hecho con los dones, con todos nuestros talentos, lo que nosotros hayamos trabajado para el Señor, va a tener una gran importancia. Hermanos queridos, para terminar, quiero invitarles ya a que cada mañana, antes de levantarnos, oren al Señor, pidiendo humildad, pidiendo sabiduría. Esa sabiduría que no se adquiere leyendo, que no se adquiere informando en las enciclopedias. Esa sabiduría que solo podemos encontrar en la palabra de Dios y esa sabiduría que solo la puede dar Dios. Dios nos puede dar esa gran sabiduría y pidámosle sabiduría, pidámosle humildad para pelear esa gran batalla y así poder alcanzar esa vida eterna con Cristo Jesús. Hermanos amados, espero haber aclarado algunas dudas y cuidémonos de mantenernos firmes en la palabra del Señor, cuidémonos de la levadura de los saduceos, cuidémonos de esa doctrina, cuidemos nuestro corazón, mantengámonos siempre en oración. El Señor te ama y espera por ti. Que el Señor les bendiga grandemente. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios hablar con Dios, qué privilegio, abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo